El Mass General Research Institute es el hogar de una comunidad de más de 9.500 investigadores que trabajan para comprender las enfermedades y desarrollar soluciones para los desafíos más complicados de la medicina y la ciencia. Ciencia en tu idioma es el podcast creado por el Mass General Research Institute para abrir el espacio a conversaciones importantes sobre la ciencia en español. Estamos felices de tenerte en este espacio. Esperamos que disfrutes. Mi nombre es Marcela Quintanilla. El primer episodio se titula Descifrando los diferentes ángulos de la investigación y nuestro invitado experto es el Dr. Efrén Flores. El Dr. Efrén Flores es un clínico investigador en el Departamento de Radiología. Nació y creció en Puerto Rico y obtuvo su título de medicina de la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente, entrenó como residente de radiología en Mass General Hospital. Tiene amplia experiencia y conocimiento en temas que involucran equidad, diversidad e inclusión en la salud, específicamente dentro de la rama de detección del cáncer, particularmente el cáncer de pulmón. Es un honor darle la bienvenida, doctor Flores. Gracias Marcela y gracias al equipo de Mass General aquí de investigación por tenerme aquí con ustedes hoy. No, es un honor, es un honor. Y bueno, quisiera empezar hablando un poco del rol que tienes en el hospital y también que nos hables un poco de cómo se divide tu tiempo clínico y después de la parte de investigación. Es una pregunta, yo diría compleja en el sentido de que todo fluctúa dependiendo más bien no diría de la semana, sino de la necesidad. Pues mi tiempo yo lo divido entre trabajo clínico en el área de radiología torácica y también el trabajo de investigación en cuanto a mejorar el acceso al cuidado médico, como dijiste, en cuanto a pruebas de detección de cáncer de pulmón, pero más bien en mejorar el cuidado médico para todos los pacientes, no importa el área de donde ellos vengan, aquí al hospital de Mass General o en otras áreas del sistema de Mass General Brigham. Y parte de ese trabajo pues conlleva también trabajo comunitario, ¿verdad? Los otros días estaba en una organización colaborando con el doctor Betancourt y el equipo, la doctora Gladys Pacha, con una reunión en Chelsea, en la colaborativa, que es una organización sin fines de lucro, porque parte del trabajo que nosotros hacemos de investigación y clínico es informado por la comunidad. Para nosotros es bien importante tener esa conexión, porque no tan solo el trabajo pues se siente más auténtico, más genuino, sino que también es importante desarrollar esas relaciones a largo plazo con la comunidad. Y esa información pues nosotros la traemos para las áreas de investigación, para las áreas de cuidado clínico, y se vuelve como algo que es un proceso continuo. Claro. Y ahora que mencionas esto de comunidad, ¿no? Yo sé que tú eres de Puerto Rico, tú creciste allá y viniste acá, y quisiera que nos hables un poco acerca de eso, ¿no? Yo también crecí en México, vine acá, y de alguna manera siempre se siente como no estoy hablando el idioma que es mi idioma, y a veces también, bueno, uno particularmente extraña casa, extraña su comunidad, pero entonces quisiera saber cómo esas experiencias personales a ti te hacen ser un clínico y un investigador diferente. Pues yo diría que, como tú muy bien dijiste, siempre añoro, ¿verdad? Como digo, mi corazón siempre está en Puerto Rico. Eso es algo que, yo digo, mi termostato, por eso yo, aunque mis hijos aprecian la nieve y pues no me molesta ya, pues obviamente pues es algo que todavía pienso en las playas, en el clima cálido de Puerto Rico, en mis amistades, la familia, que tengo casi toda mi familia allá todavía. Y cuando vine para acá, pues eso se me hizo un poquito, ¿verdad? El cambio fue drástico, no tan solo por el clima, más bien el cambio cultural. Pero pues gracias a Dios, pues en el hospital siempre pues me sentía a gusto, conocí gente rápido que me hicieron sentir como una segunda familia, como un segundo hogar. Y yo tenía planeado volver después de terminar mi residencia, la especialidad en radiología, volver a Puerto Rico, pero una cosa llevó a la otra, conociendo más personas, más oportunidades de trabajo, pero también crecimiento y poder impactar a la comunidad latina. En mi trabajo, pues son cosas que me llenan a plenitud. Esa experiencia viviendo en Puerto Rico, no tan solo entender que es no tener los mismos recursos disponibles en cuanto a salud, pero sino también con familiares cercanos que tuvieron esos problemas de salud o dificultad accesando cuidado médico, pues eso es todavía una fuerte inspiración para el trabajo que yo hago aquí, porque entonces estamos aquí en el área de Boston con todos los recursos, los mejores hospitales del mundo, y todavía hay personas que están recibiendo cuidado como si no tuvieran una facilidad cercana, y eso para mí es lo que
una fuente de motivación, no tan solo los que están teniendo dificultades conectando con el sistema médico, sino aquellos que todavía ni tan siquiera han conectado con el sistema médico. Esos son los que siempre como me mantienen a mí despierto en la noche pensando qué podemos hacer por ellos. Sí, y justo eso que dice de la motivación, a eso iba como mi siguiente pregunta, y es, ¿qué siente o qué expresión tiene un paciente que al verlo hablas español? ¿Cuál es esa reacción que tiene? Me imagino que es mucha tranquilidad, ¿no? Inclusive yo puedo decir que ciertamente me siento más tranquila hablando con un médico médica que hable en mi idioma, que yo me pueda expresar cómodamente. Y justo lo digo porque mi mamá, mexicana, no habla inglés, pero ella cocina bastante. Entonces le encanta cocinar, le encanta hacer pasteles y siempre me escribe como qué significa flour o qué significa, no sé, cinnamon, ¿no? Y yo puedo responderle en un mensaje de texto relativamente rápido, darle la traducción. Pero yo me pongo a pensar qué pasa cuando no tienes una persona que te pueda traducir y más allá de que no te pueda traducir, que sean temas de salud. ¿Qué pasa cuando estamos hablando como temas de cáncer, temas que ya van muchísimo más allá, que también requiere cierto nivel de comprensión? Entonces quisiera que empezáramos a hablar un poco de, primero que nada, la reacción, ¿no? La reacción de que tú puedas poder relacionarte con tus pacientes entrando del idioma. Yo pienso que eso es algo bien importante porque especialmente cuando tú dices que hay pacientes que vienen con diagnóstico de cáncer o, por ejemplo, si están en sala de emergencia recibiendo cuidado médico agudo por una situación clínica que sea aguda. Y entonces eso de por sí tiene mucha incertidumbre, ¿verdad? Por ejemplo, un diagnóstico de cáncer pues nos dice cuáles son los próximos pasos, cuánto tiempo va a ser, si lleva operación, quimioterapia, radiación, cuáles son, o por ejemplo si está en sala de urgencia con dolor del abdomen, cuál es el diagnóstico, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar luego, me van a ir para mi casa, o me voy a tener que quedar en el hospital, o voy para la sala de operaciones. Y entonces no tan solo la parte de la presentación clínica tiene mucha incertidumbre, sino también para los pacientes que no hablan el idioma, y en este caso, por ejemplo, los pacientes latinos que hablan español, pues también es la dificultad entendiendo lo que están diciendo bajo esa situación de mucha presión. También estar preocupado por el idioma, por tratar de entender qué es lo que se le está explicando a uno. Y entonces cuando uno va y habla con el paciente y habla el idioma, ¿verdad?, de ellos, pues solo ves la cara de alivio inmediato, ¿verdad? Pues se le va un peso de encima. Y entonces ellos se pueden enfocar en la parte de su cuidado médico en vez de estar preocupándose por entender lo que está diciendo el médico más en tomar las decisiones médicas, sino simplemente se pueden enfocar en la parte de las decisiones médicas y nosotros podemos enfocarnos en proveer. Y creo que es también justo eso de la cultura que mencionas, es muy importante para la confianza, ¿no? Para que un paciente también sienta esa confianza y se sienta en un lugar seguro. Y con esto voy a la siguiente pregunta, que es sumamente importante, y es, empezando, ¿qué es la investigación? ¿Nos podrías decir qué es la investigación, qué tipo de investigación haces y a lo mejor un ejemplo de los proyectos que tienes ahorita? Bueno, yo te podría decir que, la investigación, muchas veces, a veces nosotros tenemos como una visión bien específica de lo que es la investigación. Piensan que vamos al hospital, le sacan una muestra y entonces ese es el estudio que vamos a hacer, o si no vamos a hacer un estudio, ver qué es lo que tiene, sí, o una prueba genética, pero no tan solo la investigación va más allá. Siempre cuando estamos explorando una pregunta científica en cuanto a algún tema que es desconocido, ya sea sobre una muestra genética o puede ser como qué es la mejor forma de comunicarnos sobre las pruebas de discernimiento de cáncer de pulmón en la comunidad latina. ¿Cómo podemos hacer que ese mensaje sea más efectivo? Y entonces, pues, parte de la investigación, del trabajo que yo hago de investigación en cuanto a eso, es trabajo con la comunidad. Y bueno, en este caso, ¿verdad?, dependiendo de la comunidad, podemos hablar de la comunidad latina en cuanto a las pruebas de discernimiento de cáncer de pulmón, es poder entender mejor la perspectiva de la comunidad latina, de cómo nosotros podemos hacer que más personas tengan acceso a las pruebas de discernimiento de cáncer de pulmón, o ya sea a dejar de fumar, entre otras cosas, ya sea como enviarle la información por mensaje de texto, o ya sea como quién dice ese mensaje, hasta entender cómo podemos
diseñar lo que dice la intervención, que es más bien cómo desarrollar esa campaña para la comunidad, pero más bien todo comienza, yo diría, siempre voy al paciente que me inspiró en todo este trabajo, y era una paciente latina que estaba aquí un día, que estaba haciendo una prueba de resonancia magnética o MRI, y entonces había faltado 2 citas previas, y entonces esta tercera vez ella vino, y esa tercera vez, pues yo fui un momentito allí donde se estaba haciendo la prueba, y quería hablar con ella, yo no sabía que ella era latina, quería solamente preguntarle por qué las otras 2 veces usted faltó, ¿verdad? Y por qué vino esta vez, si tenía algunos síntomas nuevos que le hicieron como que venir más con que esté preocupada, entonces para yo poder usar esa información clínica para mi interpretación. Y me sorprendió mucho que la respuesta de ella fue que ella no había venido a las otras citas porque no había entendido el mensaje que nosotros le habíamos enviado para la cita médica, para recordarle que tenía una cita médica. Entonces esta tercera vez ella le puso el mensaje a una vecina, y la vecina le contestó, le dijo que le pudo traducir el mensaje de inglés a español y decirle que tenía una cita médica. Y entonces pues eso se me quedó en la mente, obviamente pues hablamos, interpreté el estudio, pero se me quedó en la mente como que cuántos más de los pacientes, por algo tan, como diría, tan sencillo en el sistema que se pudo haber cambiado, no está recibiendo el cuidado médico que deben recibir. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Más bien, no tan solo del lado del paciente, sino del lado de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros mejor para entonces conectar con esos pacientes? Claro, cómo comunicar mejor el mensaje, cómo colaborar con diferentes organizaciones que puedan ayudar, y también muchas veces como esta barrera justo de lenguaje, idioma, también genera mucha información y las personas empiezan a recibir la información incorrecta o empiezan a hacerse como también diferentes conceptos de diferentes temas, ¿no? Porque obviamente también las personas comparten información falsa, y con esto quisiera hablar del comentario que publicaste titulado ¿Cómo debe la atención médica de Estados Unidos satisfacer las necesidades de salud de la comunidad latina? Y bueno, para dar como un poco de contexto, y obviamente corrígeme si estoy mal, pero el comentario es una respuesta del doctor Efren junto con su equipo a un caso de una persona que estaba en un supermercado dentro de una comunidad latina, y esta persona empieza a experimentar síntomas del COVID-19, pero realmente estaba como no quería hacerse una prueba de COVID, y en este caso mencionan que es porque tenía miedo a lo que potencialmente le pudiera suceder si decidía hacerse la prueba del COVID-19. Entonces, quiero que nos hables un poco de qué refleja este caso, o sea, cómo esto simboliza el sistema. ¿Por qué falta esfuerzo? ¿Por qué estamos ignorando a estas poblaciones? ¿Por qué estamos dejando atrás los mensajes en español? La importancia que tiene en reforzar y obviamente subrayar. Bueno, una de las razones por la cual, ¿verdad?, nosotros usamos ese caso en ese artículo o el comentario es porque es uno de muchos ejemplos que nosotros vimos durante la pandemia en cuanto a muchos pacientes. Por ejemplo, nosotros hicimos estudio de investigación viendo los casos de los pacientes admitidos durante la primera ola de la pandemia, y la mayoría de los pacientes que estaban con COVID severo, que estaban teniendo las complicaciones más severas, por ejemplo la muerte, o que terminaron en la sala de cuidado intensivo o entubados, pues esos pacientes tendían a ser mayormente pacientes que son de minoría, latinos, y eso pues, ese estudio de investigación, a mí, mi inspiración para eso fue que me pareció curioso que un paciente, yo estaba estaba interpretando estudios un día, placas de pecho, rayos X de pecho, y entonces radiografías de pecho, y cuando estaba leyendo una de las notas en clínica, me pareció chocante leer que uno de los pacientes le comentó que el paciente estaba empeorando clínicamente cuando estaba en el hospital admitido. Le estaba comentando a su enfermera de cuidado que se quería ir de alta, aunque estuviera contraindicado, porque tenía preocupación no estaba seguro si el seguro le iba a cubrir
la cuenta, la factura médica, y él acaba de tener un recién nacido y no quería dejar a su esposa y a su recién nacido con esa factura. Entonces yo digo, bueno, pues en un momento que es de vida o muerte y nosotros estamos pensando cómo yo voy a pagar la factura, en vez de enfocarme en mi salud, tenemos que hacer, yo para mí para mí esas historias son lo que me motiva a seguir no tan solo haciendo la investigación, sino también cuando nosotros publicamos los artículos, más que un ejercicio médico o académico, es algo que nos ayuda a, como usted dijo, como dijiste, ¿verdad?, a subrayar la historia de los pacientes o qué poblaciones están siendo afectadas mayormente por alguna condición, ya sea por COVID o por cáncer de pulmón. Por ejemplo, en el caso de que comentaste, para mí era importante que nosotros habláramos, porque lo vimos mucho en pacientes que estaban con síntomas de COVID, pero no, ellos decían que eran empleados esenciales, no tenían trabajo remoto, trabajaban, le pagaban por hora, no era asalariado. Entonces esos pacientes muchas veces tenían que tomar la decisión si ponían comida en la casa para su familia, pagaban la renta, que también la estaban subiendo en medio de la pandemia, o perdían tiempo y iban a buscar cuidado médico. Entonces yo digo, bueno, pues en una situación así, si yo estuviera en eso, si me pongo en sus zapatos y digo, yo que tengo 4 hijos, digo, bueno, pues siempre voy a poner a mis hijos primero. Y entonces yo diría, pues tratar de que ellos tengan comida lo más que puedan, a trabajar hasta que no pueda, como diría. Y eso es lo que mucha gente pasó, pero entonces lamentablemente pues retrasaron sus cuidados médicos. Cuando venían al hospital pues tenían COVID severo y muchos de ellos murieron o tuvieron muchas complicaciones y todavía la están tratando de sobrellevar. Y eso, más que un artículo, son tratar de demostrar que más que anécdota es algo que muchas personas están experimentando y no está limitado aquí, sino a muchas otras partes. Y entonces a nosotros pues publicar un trabajo así, pues lo tomamos como un momento para reflexionar, ponernos en los zapatos de otras personas, trabajar con empatía y entonces hacer algo mejor por las comunidades, por nuestros pacientes. Sí, eso que mencionas, creo, la empatía, es como algo sumamente importante de decir, tal vez no estoy pasando por lo que esta persona está pasando, pero puedo entender, y en el momento en el que puedo entender, puedo de alguna manera pensar cómo puedo mejorar su situación. Y a lo mejor no se va a mejorar del todo, pero paso a paso, poco a poco, y eso es, creo, justo lo que haces con el equipo del Dr. Joe Bettencourt. Y me gustaría que también hablaras un poco de lo que hace ese grupo. A lo mejor no muchas personas que nos están escuchando lo saben, entonces un poco de los esfuerzos que se hacen en ese grupo y bueno, cuál es la meta como a largo plazo, ¿no? Bueno, pues yo trabajo para mí con el doctor Joseph Bettencourt, que es uno de los vicepresidentes de la institución aquí. Él está en la oficina de Equidad y Salud Comunitaria. Y entonces pues nosotros somos parte del equipo, como la colección, los clínicos que conectamos con la salud, en colaboración con la doctora Gladys Pacha, el doctor Claude Alabre, con otros. Y una de las metas de este grupo es poder desarrollar la presencia en la comunidad y desarrollar unas relaciones a largo plazo, porque muchas veces lo que pasa es que nosotros a veces hacemos un evento de salud, por ejemplo la feria comunitaria, y hacemos un evento y nos vamos, ¿verdad? Ese es lo que usualmente pasa. No estoy diciendo que eso es lo que nosotros hacemos, pero entonces viene un evento y vuelve. Entonces lo que pasan meses en lo que viene el próximo evento y las cosas que están pasando en la comunidad, pues nosotros no perdemos esa conexión. Y es importante que establezcamos relaciones a largo plazo para entonces establecer un poquito más de confianza, que la comunidad confíe en nosotros. Y ese es el propósito de este grupo, es que tener una presencia continua en la comunidad, y el propósito es que podamos mejorar la salud en la comunidad más allá de las paredes de la institución. Y eso me encanta, o sea, ir más allá, y eso que mencionas es sumamente importante. Y con esto quisiera tocar en el tema de los ensayos clínicos. Creo que justamente hay muchísimas personas que están alejadas de la investigación y no saben qué es un ensayo clínico, y potencialmente
escuchan la palabra y podrían tener miedo. Y realmente mi pregunta va más allá de eso. Mi pregunta va, ¿por qué es importante que personas de la comunidad latina, personas de habla hispana, se involucren en ensayos clínicos? ¿Por qué esta representación es importante y por qué es importante que entiendan que su participación nos va a llevar a llegar juntos a la meta? Yo diría que es sumamente importante que los pacientes participen, más bien yo diría más que pacientes, la comunidad participe en los ensayos clínicos, porque no tan solo nos permite tener mejores resultados científicos, pero también es importante que esos resultados reflejen la diversidad que tenemos, Claro. porque muchas veces decisiones en cuanto a tratamiento o qué funciona en la comunidad, lo vimos ahora con las vacunas de COVID, que muchas veces Exacto. las compañías, el mismo gobierno le decía a las compañías que estaban desarrollando las vacunas, no tienen suficiente representación Exacto. de diferentes comunidades, tienen que volver, porque ellos lo que quieren es estar seguros que los resultados reflejen la diversidad de todos los pacientes que tenemos, y eso no tan solo se debe aplicar a las vacunas de COVID, sino a todo lo que hacemos, ya sea de tratamientos de diabetes, tratamiento de presión o ya sean tratamientos de cáncer. Y la cosa es que yo le digo a los pacientes que vean la participación en investigación como una puerta más para el cuidado clínico, porque la investigación es una ventana más al cuidado médico de nosotros, especialmente los centros académicos como Mass General. No tan solo es como no es algo aparte, sino, por ejemplo, para tú participar en un ensayo clínico, tiene que registrarse en el sistema, por ejemplo, ponerse y son número etapas, de récord. claro. Vas a conocer a médicos que también te proveen cuidado clínico. De hecho, yo diría que a veces, si uno participa en eso, pues ya, por ejemplo, si uno padece de dolores de cabeza, de migraña, y hay un estudio clínico que te diga, pues, para pacientes que padecen de migraña, pero no solo puedes participar de ese estudio, sino que también le puedes hacer preguntas al equipo que está haciendo el estudio, y también ese equipo te puede ayudar a facilitar cómo conectarte con el sistema para recibir cuidado médico en general. Y entonces, pues eso es algo que a veces nosotros no discutimos muy a fondo y lo vemos como si fuera algo separado, pero en lugares académicos como el Hospital de Mass General, la parte de investigación es uno de los ofrecimientos clínicos que nosotros tenemos. Exactamente. Y hablando de los beneficios, ahora me gustaría que habláramos cómo se pueden involucrar las personas más en la investigación. Si alguien dice, después de escuchar este podcast, dice, ok, yo quiero estar en un ensayo clínico, o yo quiero, ¿cómo pudieran las personas saber más sobre todo este tipo de esfuerzos e iniciativas que están pasando alrededor de la investigación? Bueno, hay diferentes formas. Uno es, yo diría, en el Instituto de Investigación de Mass General, que es el grupo de ustedes. Sí. Esa sería una de las primeras formas. Hay otra forma que nosotros usamos para dejar saber a las personas, más allá del sistema, de que hay estudios, por ejemplo, Rally, que es un RALLY, que es una página de web que nosotros usamos para poner estudios como si fueran como anuncios. Okay. Y entonces también le puede preguntar a su médico si por ejemplo, si usted tiene alguna condición o si conoce a alguien que tenga una condición y quiere saber de algunos estudios médicos, siempre nosotros estamos en la mejor disposición de aclarar. Un honor haberlo tenido aquí con nosotros. En verdad fue un gusto conocerte como persona, también como investigador y como doctor. Y sé que no va a ser la última vez que te invitamos al podcast, así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, Marcela, y gracias a todo el mundo aquí de Mass General por tenerme aquí con ustedes hoy aquí en el podcast. Un placer.